¿cómo se llaman? Los diagramas cinemáticos, pero aún así, depende del usuario. El usuario a veces puede poner el eje por un lado, el eje para el otro lado y sigue siendo válido. No sé si te explico. Sí. Entonces, yo no me preocuparía de hacerlo con una visión si no se les acomoda a su problema en particular. Yo diría que si entiendes cómo hacerlo con puras matrices de transformación a tu antojo, quiere decir que si aprendiste el tema. Aprendiste bien el tema de las transformaciones. Y ya que le entiendes a ver son dos cosas diferentes. Ya de una vez aparte de que le entiendes a las transformaciones de forma individual, hay mucha gente que ni siquiera sabe de dónde viene el tema. Solamente se aprenden el algoritmo y las reglas de cómo poner el eje, cómo poner esto, cómo poner lo otro. Y precisamente esa gente que no aprendió las matrices de transformación individuales, se les complica y hay veces que ni siquiera pueden resolver un problema por delante, pero no es porque los ejes no se les acomoden o como en tu caso, no es porque las piezas fueron diseñadas en otro origen, no. Sin tomar en cuenta siquiera si es igual y sin tomar en cuenta lo que van a pasar los ejes, no. Desde un punto de vista general, desde un diagrama cinemático común, digamos, donde no tienes un diseño de piezas, donde solamente estás analizando los movimientos y quieres hacer el puro algoritmo de análisis, hay mucha gente que no le entendió a cómo se ponen los ejes y todo esto, porque como las reglas no están muy claras, las reglas tienen que ser complementadas con las matrices de transformación. ¿Qué filtro fue, muchachos? ¿De qué orden era? No pueden. Me ha llegado gente cuando yo estaba no me acuerdo. en la maestría, tuve que iniciar un doctorado. Y se supone que ya lo habían visto desde su maestría, porque eran electrónicos. No eran robóticos, no existía esa carrera en aquel entonces. Eran electrónicos. Y se supone que ya habían visto de la habilitación cuando estuvieron en la maestría. ¿Quién tiene apuntes? Tenían que presentar un trabajo con Dena Birkenhender y no podían. Así que me puse a explicarles. Yo estaba en la maestría apenas, Eso fue de orden 7. Nos quedamos resolviendo etapas. Tengo una materia de robótica en la licenciatura, pero no la entendí. ¿Se acuerdan del orden del filtro? Creo que fue orden 7. Orden 7. ¿Qué fue en más altas? Sí. Ya sé cuál es. La frecuencia de corte estaba en 100 y la de rechazo en 25. Sí. Sí, es ese. Muy bien. Era un especialista en robótica, pero en el área de control no sabía interpretar bien el tema y no me explicó bien. Ellos aparte no se preocuparon de aprenderlo. Entonces empezamos a diseñarlo. ¿Ya tienen abierto su multisim? Como para definir la cinemática de los robots industriales y ya. Entonces, a partir de que les expliqué estos cuates, las siguientes generaciones que llegaban allá al laboratorio, igual, llegaban. Necesitamos, voy a poner primero la fuente bipolar, en lo que ustedes abren su multisim. Y siempre seguí este método de explicarles al mismo tiempo que las cuatro transformaciones que forman y les quedaba bien claro. Pero, en tu caso específico, pues el problema viene desde el diseño de la pieza. No sé si más o menos queda claro para empezar con el tema. Entonces, Inges, vamos a platicar sobre el siguiente método. Un método algebraico. El método geométrico. Ahí está, muchachos. Estos son los filtros pasa-altas. Va a ser parecido a los filtros pasa-bajas, pero lo que va a cambiar es que el capacitor es común y vamos a cambiar los valores de resistencia.
Es lo único que cambia, el orden o la posición de capacitores y resistencias. Segundo orden va a tener 2 capacitores y 2 resistencias. Tercer orden va a tener 3 capacitores y 3 resistencias. El cuarto orden es un compuesto de segundo orden en cascada con otro segundo orden. Y en total va a tener 4 capacitores y 4 resistencias. Quinto orden va a ser uno de segundo orden y uno de tercer orden. En total tiene que tener 5 resistencias y 5 capacitores. Con esto identifican más o menos cómo se acomoda el orden. Y lo mismo, se calculó la resistencia, se propuso capacitor y se despejaron las resistencias equivalentes, que este es el ejemplo que hicimos, que se me olvidó dárselos en presentación. Entonces vamos a hacer ahora la simulación de ese filtro. Ok, entonces, recuerden bien, el método algebraico, o sea, es que tenemos que ver el contraste de los dos. El método algebraico, Entonces buscamos uno de séptimo orden. Según yo me dijeron que les había quedado de séptimo. formamos de forma Eran 3 etapas. Como son 3 etapas, son 3 SOPAMs. Voy a sacar el OPAM A, el OPAM B y el OPAM C del encapsulado U1. Y los voy a poner con flick vertical. Y luego le vamos despejando la inversa por el lado izquierdo para ir sacando nuevas. Voy a alimentar nada más el primero y se deben de alimentar los 3. Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es buscar. ¿Ya vieron? Se alimentan los 3 con 1, porque es el mismo encapsulado. Y ahí tenemos el problema de que la interpretación geométrica podríamos no tenerla bien definida, y podríamos determinar cuáles son los positivos o negativos en los espejos. Ese es el detalle. En la etapa 1 tenían uno de tercer orden, por lo tanto son 3 capacitores y 3 resistencias. Me los pueden poner revueltos las etapas, no hay problema. Lo mejor de las dos técnicas. La idea siguiente es déjenme ponerles un. La etapa 2 es de segundo orden. Y la etapa 3 también era de segundo orden. Así. No está pasando el audio, Ángel, porque no me interesa mucho. Y me faltan las 3 resistencias, las 2 y las 2. En este video, Ángel, los movimientos del robot de articulación por articulación. Este es R1. En el robot, este punto donde se cruzan los 3 ejes de rotación de la muñeca, ¿sí se alcanza a ver mi cursor? Maestra, Grande. dice Pablo Rendón que no puede entrar a la clase. De 3 ejes de rotación. Y eso Sí, no tiene internet. El centro de la muñeca. ¿Eh? No tiene internet. No sé, pero dice que le invitemos, pero no podemos porque somos asistentes. Asistentes para Ah, no invitar. se puede conectar. Este puntito se traslada en el espacio. Déjame ver dónde anda Pablo. Qué raro. En el espacio. Qué
dijera, yo no lo restringí. De nuevo, Juan Pablo Rendón. A ver si se puede conectar. ¿qué pasa? Cuando movemos contra 4, en el espacio. Ya se conectó. Cuando movemos contra 5, Chafió tu Así es. computadora, Pablo. No sé qué No te pasó, dejaban maestra, pues entrar. ahí me aparecen las clases en el calendario, ¿En serio? de verdad. Pues, ¿qué le hiciste a tu computadora? No sé qué pasó, ni en el celular. No, pues algo le hiciste a tu Teams. Lo desinstalo y lo vuelvo a instalar, a ver qué onda. Sí. Gracias, maestra. De nada, Pablo. Ok. Entonces, el método de resolución de Piper es un método Ahí está, mi primero PAM. El segundo PAM lleva parecido. una muñeca de tipo esférica. Utiliza el hecho de que el centro de la muñeca, su posición en el espacio, no depende de J4, J5 y J6. Depende solamente del uno de los T3. Entonces, te permite separar el problema de traslación de la muñeca y de orientación del efector final en dos problemas diferentes. Y lo que normalmente se hace es que el problema de traslación, Yo espero acabar hoy con esto de filtros. con el método que ya Para ahora sí el martes empezar con LabVIEW. completas de traslación, que sería el método geométrico. Normalmente, pues lo más convencional es que el problema de Este es traslación R1 del primo. centro de la muñeca lo practicamos con método geométrico. Problema de orientación, Así lo que observamos desde un punto de vista algebraico. ¿Qué razón? Porque en el algebraico podemos trabajar con solamente la parte y esa parte de rotación te deja la matriz en la cual vas a despejar unos términos muy fáciles de despejar, parecidos a lo que se hacía en las que analizábamos combinaciones de términos que multiplicaban cero con cosas y tratábamos de formar tangentes. Se hace de una forma similar en C. Y esto es como que lo mejor de cada método. ahí está. Las que dicen P son las primas. Así les aparecen a ustedes en su ejercicio. Primero consiste en que, bueno, tú sabes que tienes el robot, sabes su modelo cinemático directo, hay que conocer el modelo. El inserto, si quieres que salen, pero conozcamos. Necesitamos saber cuál es la relación teórica entre el sistema cero y el sistema final. Y luego también tenemos que proponer nosotros una cinemática directa deseada para el robot. Esta cinemática directa deseada. Esta va a ser R1 prima prima o biprima. Recuerden que la postura del Y ahorita me dicen los valores. de posición y orientación se puede resumir en 6. Ahora sí, valores de capacitores. ¿Qué les dieron? ¿Qué valor pusieron? No me acuerdo. ¿Cómo formar nosotros la matriz de transformación cinemática directa deseada para el robot? Que es donde queremos que se coloque el robot. Bueno, pues agarramos los parámetros X, Y, Z y sabemos que están directos dónde colocamos una matriz. En la matriz va en el vector de traslación de la matriz. Y para formar la matriz de rotación, esa matriz de rotación. Nadie lo tiene. Creo que fue 100 nanos, ¿no? No me acuerdo. Bueno, yo Ahorita tengo vemos. notado que fueron 100 nanos. Ah, bueno. En el C. Sí, en 100 nanos. Pensé que eran los de C1, C2 y esos. No, los capacitores. Bueno, pues si son ese. No, me está devolviendo el ejercicio, Dani, con el otro.
Con el En primero que ese, hicimos. en ese, ¿sacamos resistencias? Exacto. Ah, ok. Impacción tiene tu sistema final, obviamente en el objetivo final, porque sabiendo qué dirección. Ahora sí, resistencia 1. Puedes caminar ¿Cuánto les dio? atrás para llegar al centro de la muñeca, lo tienes que tener bien identificado. 10.3954K. Bien. R2. Y si siguieron la convención de R2. 11.9127K. R3. 32.58K. el eje Z sería el eje donde se produjo la reducción. Y si seguimos R1 prima. 9.9223K. el eje X, por ejemplo, Y R2 prima. 25.5259K. vamos a suponer que esto solo tiene que estar determinado a partir R1 biprima. 3.5422K. que el Z final Y la última. entonces Ay, se lo R2 noté medio biprima. feo. Es que tengo 71.5298K, pero no sé si es 71 o 7 puntos. 31.5291. 98K. Nomás déjeme, lo vuelvo a sacar para ver si sí es. Si no, ahorita va a salir el error. entonces nosotros Y listos, ahí están sus filtros, muchachos. Voy a poner entrada y voy a poner salida. Ya les decía, si me ponen los OPAMs en diferente orden, no hay problema. Por ejemplo, me pueden poner primero el U1B, y luego el U1A, y no hay problema. De eso sí no tienen problema. Como está en cascada, como todo se multiplica, no hay problema de cómo lo acomoden. puedo hacerlo por un análisis vectorial. Yo sé que puedo saber dónde se ¿Ya lo puedo encuentra simular? el centro del sistema final ¿Cómo van? con la matriz de cinemática directa deseada con el vector de traslación. Este vector de traslación sería el vector que me lleva del sistema cero al sistema final. La única incógnita para regresarme hacia acá sería cómo calculo el vector que me lleva al final al centro de la muñeca, o lo que es lo mismo, del centro de la muñeca al final, nada más es un cambio de signo. Pues el análisis se hace bien sencillo. Proponemos el vector D0 al final. Bueno, ¿por qué andan tan callados? Del D0 a la muñeca más este vector de incógnita. Que ese vector de incógnita, y que aquí está la solución, sería la distancia o la longitud, sería la longitud de la herramienta. Es lo que estamos poniendo por aquí, sería la longitud de la herramienta. Y esta A del 0 al F, lo que me está representando es... Entonces simulamos, muchachos. La matriz de cinemática directa deseada. Nos vamos a el bode. Le quitamos la escala hasta el mega. En f-stop le ponemos 10 MHz. Y la escala en Y va a ser en decibeles. Ahí está nuestro filtro pasaltas. En este caso, estamos relacionando lo primero que checamos, su frecuencia de corte. La frecuencia de corte decía el ejercicio que era de 100 Hz. Entonces, en 100 Hz debe de haber menos 3 decibeles. A mí me da menos 2.95. Está aproximado, está llegando a los menos 3. Luego, la frecuencia de rechazo estaba en 25 Hz. En 25 Hz me está dando menos 83.85.
y lo diseñamos para 75 decibeles, pero como redondeamos hacia arriba, nos queda aproximado, ¿sí? Entonces está bien esa atenuación. Ahora vamos a checar el orden. ¿De cuánto debe ser la diferencia de la pendiente para que me dé séptimo orden? ¿Se acuerdan de eso? Va a ser el desplazamiento del cero de la muñeca más la longitud que hay del centro al final multiplicado por el vector. ¿Se acuerdan del menos 20 multiplicado por el orden? De 140, ¿no? Sí, sería menos 20 por 7, me da menos 140. Entonces, primer cursor lo ponemos en la frecuencia de corte, segundo cursor lo ponemos una década antes. ¿Cuánto es una década antes de 100 Hz? 80. No, No, para 80. 10. El 10. Ahí está, su década antes. Y vamos a checar la diferencia. Y1 me está dando menos 139.54. Y ustedes esperaban menos 140. Por lo tanto, sí está correcto. Así la pendiente. Para que no tengan problemas, siempre pongan el cursor 2 en la frecuencia de corte y el cursor 1 me lo ponen una década antes o una década después, dependiendo el filtro. ¿Sí? Y esas son las 3 pruebas básicas para saber si está bien el diseño. ¿Dudas, muchachos? Esas son las capturas que quiere cuando hagamos una práctica. Sí. Okay. Exactamente. Bueno, la última práctica que fue de filtro fue puro barrido y ese sí era puro checar frecuencia, cursor y magnitud. Y la que sigue van a ser esas 3 pruebas. La que es este viernes todavía es un filtro, perdón, todavía es un acondicionamiento con DAC. Y la que sigue ya ahora sí son filtros. La primera prueba es que me pongan el cursor en la frecuencia de corte y el otro cursor en la frecuencia de rechazo y me hacen la primera captura. Y luego me checan el orden, como lo checamos ahorita. Frecuencia de corte en cursor y una década antes o una década después, dependiendo del filtro, me ponen el otro cursor para checar si de verdad es el orden que ustedes diseñaron. ¿Sí? En realidad serían 2 capturas. Ya lo puedo tomar como constante. Y entonces me faltaría analizarla. Lo que sigue sería... Pues, ¿sale? ¿Dudas de este filtro? Estos están sencillos. La puedo analizar como la rotación del 0 al 3 multiplicado por la rotación del 3 al final. Simplemente lo estoy poniendo. ¿No hay dudas? Aquí lo que me interesa es despejar la rotación del 3 al final. No. No. Entonces vamos a los 2 últimos. Del lado izquierdo, la rotación del Ay, eso no los tengo. Aquí, A ver si lo tengo acá. y la rotación del 0 al 3 inversa. Me falta el pasabandas En realidad es la respuesta y el rechazabanda. A ver si lo tengo aquí de casualidad. Rotación del 3 al final. Y del lado derecho, rotación del 0 al 3 multiplicado por rotación del 0 al final, que son constantes porque es la matriz de rotación deseada. Entonces, ¿qué es lo que tengo del lado izquierdo? Del lado izquierdo tengo una... No, esto ya no los tengo aquí. Que tienen cómplices. Que esos no se los di a los de manufactura. Depende de Q4, de Q5 y de Q6. ¿Dónde queda? ¿Por qué razón? Por esta razón, Eso se los voy a dar en la pizarrón. rotación del 0 a la muñeca. Es tan sencillo los 2 que siguen. Son combinaciones de pasabajas y pasaltas. Ya la parte de rotación del 3 al final, bueno, más bien, la rotación del 0 al 3 dependería de Q1, de Q2 y de Q3. Y la rotación del 3 al final depende de Q4, de Q5 y de Q6.
Entonces, del lado izquierdo tenemos una matriz que depende de las variables 4, 5 y 6. Y del lado derecho tenemos una matriz que depende de Q1, Q2 y Q3, que se supone que en este momento ya son constantes, ya están resueltas de la separación del problema. Y la matriz de rotación del cero al final es la matriz de rotación deseada y tenemos puras constantes. Entonces, en realidad solamente tenemos las incógnitas 4, 5 y 6. Y ya lo que tenemos que hacer sería formar los sistemas de ecuaciones necesarios para despejar su 4, 5 y 6. De eso se trata. No sé si va a la guía de lo que vamos a hacer. Ok, entonces esto va a quedar, yo espero que quede más claro con un ejemplo, ya aplicando toda esta teoría. Vamos a hacer un ejercicio de 6 grados de importancia. Ahí está, muchachos. El filtro pasabandas. Lo vamos a formar a partir del diseño de un filtro pasabajas y del diseño de un filtro pasaltas conectados en serie. ¿Cuál es el principal problema? Que si les queda un filtro de séptimo orden como el que ahorita vimos, pues les va a quedar un séptimo orden para pasabajas y un séptimo orden para pasaltas. Ahorita ocupamos 3 opamps, entonces serían 3 opamps para pasabajas y otros 3 opamps para pasaltas. ¿Sí? En total van a tener que utilizar 6 opamps. Ese es el único, es más bien desventaja de esta parte. ¿Dudas de esto? No. ¿No? Entonces empezamos con su ejercicio. De esto no veo mucha teoría. Con las matrices de rotación que salen a partir de las electrones. Y ya, con eso sería el ejercicio completo. Son esos 3 pasos que se definen. Sacar cinemática directa. Que esta tabla de parámetros de análisis atenta se pudo haber esperado hacer el paso 2, pueden ser en el orden que quieran, pero vamos a empezar así: directa, inversa geométrica y luego solución algebraica para la rotación. Ya. El robot que vamos a analizar es un robot prismático revoluta. Es un robot que su base es prismática. Hay algunas configuraciones para Entonces empezamos con el diseño. Les voy a dar el bode y a partir del bode ustedes diseñan ese filtro pasabanda. Va a ser magnitud. Ya saben que la magnitud ahorita todo está en decibeles y la frecuencia en X va a ser en hertz. Si lo quieren ir copiando, yo voy a pasarlo en el pizarrón para trabajar a partir de aquí, sacar la solución directa y luego después ya nos pasamos a la siguiente parte del problema. Entonces ahí se los dejo en inglés para que lo vayan copiando. Yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de compactar todo porque tengo un pizarrón muy chiquito. Voy a juntar el sistema 3 en su lugar que está pegado al sistema 2 y el sistema 5 que va pegado al 4. Yo los voy a empalmar todos siempre porque necesito espacio y no puedo estar poniendo cositas del lado derecho porque tengo un poquito de calor. Entonces ahí se los dejo para que lo vayan copiando si quieren y yo mismo voy pasando el pizarrón. Esto va a ser menos 3 decibeles. Y este va a ser menos 30. Esas van a ser mis frecuencias. El primer filtro, ¿cuál viene siendo? ¿Pasabajas o pasaltas? El que tiene
pasaltas. Muy bien. Pasaltas lo vamos a diseñar con qué frecuencia de corte. Voy a 600. empezar con el filtro pasaltas, ¿eh? Entonces empezamos con el filtro pasaltas. El filtro pasaltas necesito FP, FS, bueno, primero la A, AP, AS, FP, perdón, y FS. Necesitamos esos 4 parámetros. ¿Cuáles son? ¿Quién es AP? ¿Qué es AP, maestra? Acuérdense. Menos 3 Chequen sus decibeles. notas. 3 decibeles. Ujú. Y FP, 600 Hz. 600 Hz. AS, Menos 30. y FS, 300. ahí está. Ahora nos vamos al filtro bajas. Del filtro pasabajas, necesito otra vez los 4 parámetros. AP, AS, FP y FS. ¿Quiénes son cada uno? ¿Quién es AP AP? menos 3. Ujú. FP Y es FS, 4K ahí está. Y AS menos 30 y y FS, 8 kilos. en ese orden, muchachos. En ese orden los vamos a empezar a diseñar. Vamos a empezar a sacar primero el orden del filtro. Entonces, para obtener el orden del filtro, nos hace falta el epsilon 1, que es 10 elevado al punto 1 por 3 menos 1. Y el epsilon 2, que es igual a 10 elevado al punto 1, pero ahora por AS, que sería 30 menos 1. A ver cuánto les da cada uno. ¿Quién está haciendo operaciones? El primero me da 0.9976. Muy bien. ¿Y el segundo? 31.6069. Sacamos el orden. Entonces es logaritmo de 31.6069. Vamos a acabar de abajo.
sobre 0.9976 entre el logaritmo de FP entre FS. Me salió 4.9856. Entonces es orden quinto. Vamos a diseñar un orden 5. Un orden 5 para un pasabajas y un orden 5 para un pasaltas. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? No. Les voy a calcular el eta, pero ocupando el pasabajas, para que vean que da lo mismo. Si no le da lo mismo, tienen algo mal, ¿eh? Ustedes. Pero negativo, ¿no? No. A mí me dio Acuérdense que siempre es el logaritmo de la frecuencia más alta entre la frecuencia más baja. con razón. Siempre. Por eso se los calculé, porque luego no le sale. Siempre es arriba el alto y abajo el bajo. No, da lo mismo. Menos intercambio. ¿Da Como 4.98? 98.56. Ahí está. Pues tengan cuidado, ¿eh? Entonces, este es para el pasa altas. Y este va a ser para el pasa bajas. Y deben de coincidir ambos cálculos, ¿eh? ¿Hasta ahí dudas? No. Entonces ya checamos que es un orden 5. ¿Lo estaban pasando? Yo no supe. Ya. Entonces vamos ahora al diseño. Necesitamos orden 5, necesitamos coeficientes. ¿Cuántos opamps van a ocupar? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Dos? 2 opamps, exacto. Uno de tercer orden y uno de segundo. Empezamos con el diseño del filtro pasa altas. Para el filtro pasa altas, ¿qué proponemos? ¿Capacitor o resistencia? Capacitor. ¿Capacitor? Que es el último que acabamos de diseñar. Entonces proponemos, si me lo revuelven no va a salir, ¿eh? Entonces, común va a ser capacitor. ¿De cuánto quieren ese capacitor común? Cuando metes desplazamientos que están fuera del sistema, te metes unas complicaciones en el segundo que porque hay algunos triángulos constantes que hay que tomar en cuenta, porque se forman triángulos constantes y las soluciones que se complican. Entonces, esa sería la cinemática directa, pues, para, bueno, el diagnóstico para el robot. ¿De cuánto lo quieren? Un micro. Un micro. Están en el límite. Ya a la hora de hacerlo físico, pues va a depender de tus encoders, va a depender de dónde. Ahora, vamos a tener 2 etapas. Etapa 1
va a ser R entre R1 igual a ¿qué? ¿Cuál es su coeficiente? Se calcula R. ¿Qué, perdón, Jaciel? Se calcula R. Sí, pero ¿cuál es el coeficiente? Eso viene de su tabla. Entonces, ¿cómo se sacan las matrices de los matrices? Bueno, vamos a llenarnos bien la tabla. 1.753. Ahí está el primero. R entre R2, ¿a qué es igual, Jaciel? 1.354. Y el último, de la primera etapa, ¿a qué es igual? A 0.4214. Ahí está. Etapa 2. La etapa 2 nos dice que R entre R1', ¿a qué va a ser igual? A 3.235. Y el último, entre R2', ¿a qué es igual? A 0.3090. Ahí están sus coeficientes de la tabla. Ahora empezamos a obtener R1, R2, R3, R1' y R2'. ¿Sí? Para eso necesitamos el valor de R. R va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte multiplicado por el capacitor. Es 1 sobre 2pi. La frecuencia de corte, ¿de cuánto era? $600 Hz. De 600. Por el capacitor, que era de 1 microfaradio. A ver cuánto les queda eso. Levantamos el sistema de los 265.25. ¿Qué cosa? ¿Kilos? No, nada, sí. No. No me sirvió ese capacitor. Necesito que esté arriba del kilo. Cambio de capacitor. ¿Cuál quieren? Pues si le pone de un nano, le salen 265 kilos. Un nano. ¿265 exactos? Punto 25. Ahí está. Vamos a ver si no tenemos problema con los futuros valores. Empezamos con la etapa 1. De la etapa 1, R1 va a ser igual a la resistencia sobre 1.753. Entonces mi resistencia es 265.25 kilos entre 1.753. A ver cuánto les da. $151.31 kilos. R2 es lo mismo.
265.25 kilos sobre 1.354. 195.90. Y por último, R3. Sería la rotación que vamos a aplicar en el eje Z1 para alinear Sobre 0.4214. En esta puede salir muy grande. una rotación, se van a inclinar al mismo tiempo, ¿no? 629.44 kilos. Variable de punta, ¿no? Y la etapa 2. Entonces voy a calcular R1' igual a 265.25 kilos sobre 3.235. Y la R2' es lo mismo. Esta es sobre 0.3090. A ver cuánto les quedan las dos. La de arriba es 81.99 kilos. Para llegar al sistema 2, se va a producir en el eje Z. Observen que están alineados. Y la de abajo es 858.41 kilos. Listo. Ese es el primer diseño de altas. Maestra, para escoger un capacitor nos recomienda siempre irnos a lo grande. Empieza lo grande. Déjame ver qué es lo grande para ti. Pero 2 bueno, megas. no sé, como a los 100 nanos o un pico. Fíjate que cuando lo hacen en práctico, han tenido problemas con los pico. Como que son valores muy chiquitos y tienen problema con el ruido de la proto. Casi siempre se quedan en los valores de nanos. Como los picos son un capacitor muy chiquito, hasta para agarrarlo batallaban, que está bien chiquito de la bolita. Y la otra es que se adaptan a lo que tiene en el laboratorio. Pero fíjate que de eso no hay tanto problema. Nada más que no sea tan chiquito como 10 picos, 100 picos. Ahí sí se batalla más. Okay. Y lo que sí tienen más de problemas son en las protos. Como me traían unas protos bien viejitas. A veces me traían unas que eran de la prepa. Y tenían mucho ruido porque ya estaban muy viejas. O estaban hasta quemadas. Tiene mucho que ver eso. Ya si me hicieran los diseños con plaquita, el capacitor ya no afecta de qué valor sea. Mientras no sea arriba del micro, porque son los electrolíticos. Pero de ahí en más ya no afecta. Ahora sí que cualquier valor. Lo que les va a afectar, entre más chico el capacitor, es que les va a quedar muy grande las resistencias. Eso es lo único que les afecta. Y ahí sí, pues ya es algo contradictorio porque no funcionan los op-amps con resistencias tan grandes. Los capacitores son cerámicos. Hay unos que son de tantalio y otros que son cerámicos. ¿Y cuáles son los mejores? No es lo mismo. Como lo utilizan ustedes para bajo voltaje, es lo mismo. El problema es cuando quieren utilizarlo para altos voltajes, hay que checar, en cada uno viene el máximo voltaje que podemos aplicarle antes de que se abra. Ok. Pero no, nomás cambian eso, en el voltaje que va a permitirles alimentarlo. De hecho, el de un micro es de tantalio. Esos son como unas peritas, están muy bonitos, pero son muy caros esos. Por eso les digo siempre, no llegan al micro porque es muy caro el capacitor de un micro. Anda, creo que me dijeron que no, como en 20 pesos un capacitor. Uy, no.
Sí, pues yo les digo, no, mejor lléguense a los comerciales, a los comunes. Para un diseño de un filtro es más fácil un común. Que de hecho ustedes al final les llegan gustando más los digitales, cuando le entienden a la teoría de Alex, que es lo mismo. Es lo mismo que un filtro analógico. Pero ahora sí que se les enseña de todo, porque si lo llegan a ocupar en la industria, pues necesitan conocer de todo tipo para dar una opción. Y más si se van a un área de instrumentación o de acondicionamiento de sensores, que sí ha pasado, sí ha habido muchachos que se van a esa área, dependiendo de dónde se metan a trabajar. ¿Dudas de eso? Todo bien. Esto está sencillo. Este tema ya no tengo problemas con ustedes. Y lo del labio tampoco tengo problemas porque sí les gusta. De hecho, esta materia no está tan pesada como la de control. Entonces, déjenme anotarlo. Alguien sí los está anotando, ¿verdad? Todos los valores. Sí. Sí, ¿verdad? De seguro. El MOA. Son como dos. Sí, ya contestó el otro que sí me anota. Vamos ahora al diseño del otro filtro. Ahora vamos a diseñar el filtro pasabajas. Diseño del filtro pasabajas va a ser exactamente lo mismo, pero ahora vamos a proponer una resistencia. Y las etapas van a ser la misma, nada más cambia la relación. Para que vean que son los mismos coeficientes, nada más cambia esto. Ahora en lugar de tener R entre R1, vamos a tener C1 entre C. Y la otra es C2 entre C. Y la tercera es C3 entre C. Etapa 2 va a tener C1' entre C. Y la otra es C2' entre C. Es lo que cambia. Y en lugar de proponer capacitor, sí proponemos resistencia. Si así estamos bien. Y se utilizan los mismos coeficientes. Nada más la relación cambia. Si tienen mal esa relación, si no me pusieron C1 entre C, si, por ejemplo, porque muchos me lo han hecho, me ponen C entre C1, no les da. Ahora vamos a proponer resistencia. ¿De qué valor la quieren? ¿Acá? ¿Cuánto? 100K. Este es el que les cuesta más trabajo diseñarlo en el laboratorio, porque hay que sacar capacitancia equivalente. Uy, ¿cómo me batallan No, con pues este? cámbiala. No, de todas formas tienen que sacar el capacitancia equivalente. Siempre con los filtros pasabajas batallan más. Ahora, lo que vamos a sacar es la relación de C, que es 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte por la resistencia. Y este debe de ser menor al micro, o cuando máximo un micro. La frecuencia de paso, ¿de cuánto era? La del filtro pasabajas. 4K. 4 kilos. Y la resistencia me dijeron que era 100 kilos. A ver cuánto les da ese capacitor. Uy, no. Quedó bien grande. Ah, quedó muy chiquito. 399 picos. 397.88. Sí, quedó bien chiquita. Cámbiame la resistencia. Le voy a quitar un 0. Porque los otros van a quedar más chicos.
Me da 3.97 Y ya subió. nanos. Ahorita llegamos a esta parte donde ya resolvemos todo, pero ya tenemos Ahí está, 3.97 nanos. ahorita llegamos a esta parte. Entonces el 15 lo que faltaría sería Ya terminaron de anotar todo para cambiar el pizarrón. consiste en que vamos a resolver Q1, Ya. de forma Entonces seguimos. de forma geométrica. La tabla aquí ya la publicamos. Entonces lo que sigue sería calcular Entonces vamos a calcular capacitores en lugar de resistencia. cuál es la matriz De la etapa 1 voy a calcular C1. Va a ser igual a 1.753 por el valor de C. Y el valor de C era 3.97 nanofaradios. A ver cuánto les queda. Total que a la matriz de rotación deseada le voy a llamar, le voy a poner como subíndices la posición 1, 2, 1, 3 con el subíndice final y el desplazamiento final deseado es la X final y es el desplazamiento final. Entonces, a partir de aquí, 3.95 Nanos. Sí. C2. C2 era 1.354 multiplicado por 3.97 nanofaradios. 5.37 nanofaradios. Y C3 era igual a 0.4214 por 3.97 nanofaradios. De los finales, el eje del X y Z final, ¿en cuál eje me puedo regresar a la muñeca? 1.67. Y ya me voy a la etapa 2. C1' es igual a 3.235 multiplicado por el 3.97 nanos. El 4, ok. 12.84 nanos. Y el último, C2 es igual a 0.3090 multiplicado por el 3.97 nanos. 1.22 nanos. Y con eso empezamos el diseño. Vamos a Multisim. Una vez que lo acaben. Acá. Le estoy proponiendo que la cinemática directa deseada sea de esta forma, con los R11, R12, R13, R14. ¿Puedo quitarles el pizarrón? Las tres columnas que tengo aquí de la matriz de Sí. rotación deseada, ¿cuál vector es el que le corresponde a la rotación, al eje Z final? Ajá, 1, 3, 2, 3, 3. Entonces, voy a reciclar este. Necesitamos quinto orden, voy a reciclar segundo y tercero. Regreso con la longitud del ecuador, la distancia que me tengo que regresar la muñeca, multiplicado. Lo pueden poner acomodado como quieran, es lo mismo, ella les había dicho. Este es el de los capacitores. La resistencia me quedó que era de 10 kilos. No, este no, perdón. Este es el primero. ¿De cuánto era el capacitor? Del pasa altas. De 100 nanos. También, casualmente. Ah, pero ya del nuevo. Sí, de nuevo. Ah, perdón.
Es de 1 nano. Nanofaradio. La R23 y la R33. Todos son de 1 nano. Esto, aquí final, me llevas acá, menos esta distancia con esta orientación del Z a la X muñeca, Y muñeca y Z muñeca. ¿Estás de acuerdo o no, Ángel? Entonces este es el filtro panda. Ok. Observen que aquí Orden. el centro de la muñeca, es el puntito que tenemos ahí. Y también observen lo siguiente. Como todo viene alineado sobre Este va a ser el filtro cuando yo pasa uno, por ejemplo, altas. centímetros, en Z, ¿cuánto se va a desplazar el centro de la muñeca? Y voy a diseñar el filtro pasa bajas. Los mismos 10 centímetros. Eso quiere decir que Q1 controla Los voy a poner acá abajo. Z de la Filtro muñeca. pasa bajas. Ya tenemos la primera variable. Vamos a tener común la resistencia. Entonces sus capacitores se reemplazan por resistencia. Para que este punto que tenemos en la resolución final alcance una cinemática. Una resistencia de 10 kilos. La cinemática directa deseada, dada por la matriz, esta que tenemos aquí, la teja final, con esta orientación y esta relación. Eso es lo que estamos buscando con la cinemática inversa. La posición, la configuración articular para colocar el efector final en la cinemática directa deseada. ¿Hasta ahorita bien, Inés? Y tenemos la primera. Y como les comenté, todos los robots de 3 grados de libertad los separamos en 2 planos. Y los resistores se cambian por capacitores. La posición de la muñeca en Z, y se relacionó directamente con Q1, ya nada más tengo que preocuparme de otro plano para resolver Q2 y Q3. ¿Mónica? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, Inges, es tomar en cuenta hacia dónde se producen las rotaciones positivas en nuestro sistema y a partir de ahí sacar todos los triángulos necesarios para hacer los cálculos. Entonces, aquí es lo más sencillo. Espero que ya tengan anotada por ahí la tabla de Dynamics, si no saquen una captura de pantalla, porque voy a borrar la tabla para dibujar el diagramita que nos va a subir para resolver puntos y 3 y voy a tener que borrar también este lado. Y está. Ahora sí me dan todos los valores. Empezamos con el pasa altas. El R1, ¿de cuánto les quedó? 151.31K. R2. 195.90K. Ahora sigue R3. 629.44K. Y ahora vamos con el R1'. 81.99K. Y R2'. 858.41K. Listo. Ese es el filtro pasa altas de quinto orden. ¿Lo terminaron de anotar? Observen, Inges, que tenemos aquí una distancia de 1. Una distancia de 1.
Si yo dejara en ceros el robot, Ahora vamos con el filtro pasabajas. ¿Cuánto les dio? Ah, no sé si lo tengo. C1 nos dio 6.95 nanofaradios. la muñeca se va a C2 les dio 5.37 nanos. poner para acá, la rotación que viene para acá, el Q2, C3 era 1.67 nanofaradios. podemos combinar la línea. C1' es 12.84 nanos. Y el último, C2' es 1.22 nanofaradios. Y lo que me falta es quitar esta fuente y los voy a juntar en cascada. En cascada seguiría aquí. La salida del pasa altas sería la entrada del pasa bajas. La posición esta que tenemos aquí va a tener ciertas coordenadas, va a tener coordenada en X. Y así les quedaría. Aquí de la muñeca, hay que probarnos que esta coordenada es negativa para lograr hacer el análisis. Y va a tener coordenada Y de la muñeca, así lo estamos analizando. Y necesito sacar la salida. Observen, dentro de la muñeca tiene coordenadas muñeca. Y si se fijan, necesitamos todo un encapsulado del TL084 para hacer este filtro, porque se ocupan 4 PAMs. Y luego, de ahí tenemos que trazar triángulos articulares, marcar distancia. Por ejemplo, uno que me va a servir va a ser una línea directa que me lleva de aquí a acá, que le voy a llamar A. Y luego ejes, voy a formar un triángulo aquí. Me va a tomar un triángulo, lo pongo otra vez. Voy a formar un triángulo aquí. ¿Ya les quedó? Vamos a formar un triángulo ahí. Y luego voy a formar un triángulo acá. Para completar este. Es un triángulo rectángulo. Rectángulo. Y pues al respectar las distancias siempre. Este de aquí de acá, de aquí a M. Entonces de aquí a aquí sería YM menos L1. Entonces la distancia que vamos a tener ahí en este segmento, que vendría siendo esta longitud que también es un triángulo rojo. Y me falta otros triángulos auxiliares, otros ángulos auxiliares. Aquí internamente le voy a poner el ángulo gamma. Ese va a ser mi triangulito interno, o mi angulito interno más bien. Y de aquí a aquí. ¿Listo, muchachos? Este va a ser mi ángulo grande. Y según yo ya con eso podemos resolver todo. Según yo ya está. Las distancias. Creo que sí. No sé. Creo que sí. Vamos allá, pero pues no sé lo mismo. Y la longitud de este eslabón es L1. No sé si se ve más o menos ya claro, si hay alguna duda, porque no necesitamos temática. Entonces simulamos. Sí, yo creo que la movimiento que L1 se la pone. Pues ya quedó configurado. Ahí está su pasabandas.
Si se fijan, empieza como a fallar a partir de un poquitito arriba de los 100 kilos. Empieza a hacer cosas extrañas el OPAM. Por aquí así. ¿A qué se debe, maestro? ¿Por qué? No les afecta tanto esto. Aquí se supone que ya tenemos una caída de menos 150 decibeles. Si lo convertimos a absoluto, no les afecta. Y a partir del mega ya empieza otra vez a amplificar. Se los voy a poner en lineal para que lo vean más exacto. Ahí está, se ve mejor el filtro. Eso es en escala lineal. Si se fijan, hasta el mega, no, este no está fallando. No, este está bien. En 200, ¿cuánto era? Eran 200 kilos. En 200 kilos les daba 150 decibeles y prácticamente en 150 decibeles ya lo consideramos como cero a la conversión. Y necesito que lo importante que esta banda llegue al 1 y si está casi llegando. Si no llega al 1 es que empieza a atenuarse. Entonces vamos a checar frecuencias de corte que deben de ser el punto 707. Uy, ¿de cuánto teníamos eso? Una la teníamos en 600 Hz. En 600 Hz me está dando punto 693. Se movió poquito la frecuencia de corte y se me figura que es porque me redondearon capacitores. Me lo redondearon mucho, ¿verdad? Nomás le estaba dando 2 decimales después del punto. Y sí, se me hace que es por eso. Agarramos 5. Y el otro, no, más bien hay que redondear el último, bueno, el tercer dígito para arriba o para abajo, dependiendo. Okay. El otro, nada más se va a mover poquito, no se mueve tanto, ¿eh? Era 4K. 4 kilos. Deja ver ese cuánto se movió. En 4 kilos, sí, se les movió. 714 milis. Déjame ver cuál es el capacitor que se movió. Son los capacitores. Siempre tienen más problema con el capacitor que con la resistencia. Y ese va sobre la adyacente. La adyacente es esta longitud de 2 más esta longitud que se ve. Que a ver si se soluciona. Entonces, que yo tendría que ganar 38. 2, L3 con L3 Y no es mucho lo que les faltó. Este sí varió mucho. Que el problema es que como son nanos, cualquier variación pequeña es un montón. Y este también varió mucho. A ver cómo funciona ahí. Sí bajó mucho. El que es el pasabajas, sí varió mucho. Ahorita ya me está dando 700.704. Y el otro ha de ser la resistencia. Ya me he sacado la resistencia. Un nano. ¿Cuánto me daba la R? Entonces, Inge, ¿cuál es la siguiente parte? Es un truco que dice. Observen, Inges, que la hipotenusa del triángulo rojo
es la misma hipotenusa de este triángulo que tenemos aquí. O sea, del que se formó con estos catetos y del que se formó con estos catetos. Listo. Las hipotenusas son iguales. A es común para los dos, es la misma hipotenusa de los dos. Voy a usar ese hecho en vez de que las hipotenusas son iguales. Y voy a usar el teorema de Pitágoras. Vamos a calcular la hipotenusa cuadrática. Entonces vamos a tener aquí a cuadrado, híjoles, que se calcula con los catetos del cuadrado de los dos triángulos, que es igual tanto para un triángulo como para el otro. Entonces, para el primer triángulo es este, el primer triángulo es el n cuadrado Mande. más. A mí no me deja sacar el diagrama de Bode. ¿Por qué, Jaciel? ¿Qué te dicen? No sé, le pongo en ese sweep, le pongo la configuración, le pongo RAW, Hey. pero luego se para, Y te dice que no no me de estar sale nada. haciendo. A ver, ahorita te ayudo. ¿Cómo? Ahorita te ayudo, Jaciel. Déjame ver. ¿Por qué no converge? ¿Te ha faltado alguna cosilla? Bueno, más redeterminar aquí. Y esto Era vamos a desarrollar 0.4214. seno cuadrado de Q3 629.400. Este está bien redondeado. coseno de Q3 más Q3 cuadrado coseno Y el cuadrado otro, de Q3. Este y este son complementarios. Seno cuadrado es igual a 1. Entonces, los voy a cambiar de orden para los subíndices. Primero voy a poner este me salió bien raro. cuadrado. Este me salió que es 81. De la capa L3 cuadrado más veces L2 O lo anoté mal. coseno de Q3. Y el último es 0.385. Entonces, observen, híjoles, 85.858. con este. A ver si ya quieren. Ahorita vemos. Ahí está. Si era esas resistencias. Ya con esos valores ya les debe de dar más exacto. A ver, ahora sí, Jaciel, déjame, me lo compartes. Ya me salió el diagrama, pero no me salió como usted. No, Jaciel. ¿Le pusiste en absoluto o en decibeles? En lineal. Era en absoluto o en decibeles. No, perdón, sí era en lineal. Sí, según yo sí le puse en lineal. Sí, en lineal. Lo voy a cambiar a decibeles. A ver si te da igual, Jaciel. Lo voy a poner otra vez en 600 Hz y en 4 kilos, porque se movió un poquito. Y ahí me está dando, en 600 Hz, me está dando menos 3.46, que es lo que se movió poquito por los valores, pero no hay problema de eso. Y en 4 kilos me está dando menos 3 decibeles. Entonces sí está más aproximado. Sí te quiso facilitar. Y aquí, sacamos la tangente y de ahí sacamos la cotangente 2. Y entonces vamos a concluir que Q3 es igual a la cotangente 2, porque tenemos el seno, y sería más o menos 1 menos b cuadrado, y lo que tenemos es ¿cómo es? ¿Qué tenemos resuelto? Sí, te dio, Jaciel. No. A ver, ¿me lo compartes? Eso es que se está
respecto al ejercicio que ya habíamos hecho en clase. Por ejemplo, en 600 tengo 4. Se movió. A ver, creo que... A ver si no se te movió una resistencia o algún capacitor. Nano. Ah, ya vi que te faltó, Jaciel. Te faltó un capacitor En en el pasa altas. Es de tercer orden. Ahí donde aquí, tienes ¿verdad? el... Sí, te faltó un capacitor. Ahí. Entre la fuente y la resistencia 2. Los voltajes de los botones no van al revés. No, sí va el negativo arriba. Ah, el voltaje de alimentación no sé, no lo vi. ¿Cuál? Los tiene al revés. No, sí está el B más abajo y el B menos arriba. Entonces, Y abajo es lo mismo, Jaciel, te faltó una resistencia en ese. Una de 10 kilos. A ver si ya quiere. tiene 4. Ahí está, la de 4 y la de 600. Los 3. Esa es la que se mueve poquito menos, 3.46. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces Gracias. vamos a checar pendientes. A ver si puedo. Que si no hay que estarnos separando. Voy a checar del filtro pasa altas la frecuencia de rechazo. Decíamos que su frecuencia de rechazo estaba en 300 Hz. Posición en 300 Hz. Y en 300 Hz me está dando menos 30 decibeles. Y sí coincide. La magnitud de rechazo era de menos 30 decibeles, ¿sí? Ahora voy al pasabajas. Nos vamos al pasabajas y nos dice que la frecuencia de corte es de 4 kilos y la de rechazo es de 8 kilos. Y en 8 kilos me está dando menos 30. Ahí está, correcto, muchachos. El orden. Como estamos en 4 kilos, la frecuencia de corte, ¿cuánto es una década después? Entonces, ya tenemos 1.3. La siguiente parte ¿Cuánto es una década después de 4 kilos? Vamos a formar las matrices de rotación de 0 al 6 de forma individual para tratar de despejar. 4.1. ¿Qué pasó? Formamos la... ¿Cuánto era una década después de 4 kilos? Es la deseada, es la que estamos suponiendo que conocemos las constantes que forman toda esa matriz de rotación deseada. Y tenemos que encontrar la matriz del lado izquierdo. Nadie sabe, muchachos, que lo acaban de hacer. Es multiplicarlo por 10. 40. Ahí está, 40. Y del lado derecho sería la... Entonces, nuestro orden, como era menos 20 multiplicado por 5, nos da un orden de menos 100, perdón. Ahí está, su orden de menos 100 y coincidió el orden. Entonces, todo lo que estamos haciendo está correcto. Ahora me voy al otro lado para checar la pendiente de del filtro pasa altas. En este eran 600 la frecuencia de corte y una década antes sería 60.
Y nos está dando menos 99.99, que prácticamente es el menos 100. Y entonces sigue siendo quinto orden. Ahí está su filtro pasabanda. En las bandas en medio, pues va a dejar pasar la frecuencia tal cual, o sea, la magnitud de la frecuencia tal cual, porque está en 0 decibeles y no está atenuando, ¿sí? Entonces, todo este rango, a partir de las frecuencias de corte, va a ser las frecuencias que va a dejar pasar, y todas las que están por encima, pues las elimina. ¿Dudas, muchachos? Y aquí vamos paseando la tabla que encontramos. ¿Dudas de filtros? El ejercicio 90 L 1. Entonces, Estas las voy a volver a retomar, pero ya en labio, para que lo hagan en práctica. voy a vaciar todo esto, me lo voy a echar bien rápido para después ya ustedes lo comprueban, esto me lo voy a echar de volada para sacar las diferencias. Entonces, saco la Maestra. Mande, Jaciel. Y para cuando regresemos al laboratorio, va a pedir material. No, no les habían dicho eso, que ustedes van a tener que comprar su material. Les van a prestar osciloscopio, generador y fuentes. Esas tres cosas sí, pero material como capacitores, resistencias, eso no les van a prestar. Porque creo que es un problema estarlos sanatizando. Todos virulentos. Entonces, para que yo por eso, cuando ya vayan al laboratorio, yo les voy a decir con una semana de anticipación para que compren su material. Nos había comentado que la próxima práctica iba a ser la misma, pero en físico. Sí, pero fíjate que me estaba diciendo César que tienen problemas con el permiso y no sé hasta cuándo van a ir al laboratorio. Todavía dice Salinas que no, alguien de los altos mandos no ha firmado el permiso para que puedan asistir a laboratorios. Entonces, ¿de Entonces qué vamos a ir todavía el viernes? Todavía no. se me hace que no. Entonces se extiende para semana. No sé. Alguien pregúntele a Salinas o le preguntan a César a ver qué le dijo Salinas. ¿Cómo tienen mañana clase con él? Con César. No. No, mañana No, es ya está viernes, el maestra. Ah, mañana es viernes. No, si no, el lunes le preguntan a César. A ver qué les dice, pero según yo todavía no. De todas formas, yo cuando empiece con labio, ahí sí van a ocupar comprar material ustedes. Porque necesito que me conecten algunos sensores. Pero todos los consiguen en electrónica del centro, todos los que les voy a pedir. Voy a empezar con el de temperatura. Claro. Si no, no funciona ese labio. Arduino por chompa. Pues no sé cómo quieran trabajar. De todas formas, es que yo las prácticas se las voy a calificar por equipo. No sé si confíen en alguno de sus compañeros o ustedes también quieran aprender. Ay, sí, no sé qué decirles. Porque no tienen Arduino por persona, por cada uno. Los quemamos, maestra. Híjole, sí, porque cuando ven micro sí les piden Arduino por cada uno. Ahí sí las dejo a su consideración. Necesito un Arduino de perdido por cada equipo. Ahora sí que se los dejo a su moral. No sé si quieren aprender labio o no quieran aprender. Hace como punto Y presupuesto. el Arduino 1 no cuesta tan caro. Me han dicho que estaba barato, porque el que es caro es el Arduino Due. Pero el Están 1 como sí en lo 300, consigo. 400. No, y si lo compran en Mercado Libre creo que sale más barato, porque aquí en Por eso. electrónica del centro está caro. En Mercado Libre está entre 300 y 400. Oigan, ¿y no le hablan a nadie de la generación más arriba que se los De las preste? salas nomás. Nomás Alas, es el privilegiado. Para que alguien se los preste. Entonces, a partir de ahí voy a sacar los uniformes.
De hecho, creo que también iban a tener soporte de algunos alumnos de la generación de Génesis para los laboratorios. Me habían dicho que los iban a meter de becarios para ayudarles. Pero si conocen a alguien de manufactura o de robótica de los últimos semestres, ellos todos tienen Arduino. Pero si yo no los voy a obligar a que cada uno lo tenga, los voy a revisar las prácticas por equipo. Entonces, esta última práctica es de filtros como tal, y además va a ser de labio. No, me falta una práctica de acondicionamiento del DAC y otra práctica de filtros, y ya empezamos con las prácticas del labio. Pero de todas formas, yo en clase voy a dejar como si fueran mini prácticas para que le entiendan. Por ejemplo, les voy a dejar un programa y lo van a tener que ustedes implementar. Pero no empiezo directamente con Arduino. Empiezo primero con la programación del labio porque está muy diferente a la que conocen. Porque sí me ha pasado que se les revuelve, y más con C. No sé por qué me quieren programar en C, y en Arduino no se programa tal cual en C. No se programa en código, se programa en objetos. Entonces empezamos primero con eso, y hasta que le entienden a la programación, empiezo con Arduino. ¿Labio es orientado a objetos? Objetos gráficos. Por ejemplo, si quieren hacer un Ford, es un ciclo, es un cuadrito que se pone y cicla todo el programa. Ah, ya. Creo que eso lo vi en la prepa. Sí. Sí, estudié programación. Luego, unos chavos de los que ya egresaron de robótica dicen que en la industria sí lo ocupan. Por eso sí les llama la atención esa parte. Y a partir del lunes, hasta que se acabe el semestre, veo labio. Ya es lo último que me quedaba ver. Está bien. Oiga. Entonces seguimos. Mande. Tengo una duda con tu práctica. ¿Qué pasó? Pues si quieres, sígale. Y al final. Sí, bueno. El filtro rechazabanda, que es el último que me falta ver. Este tipo de filtro se forma colocando un filtro pasabajas en paralelo con un filtro pasaltas. Para hacerlos en paralelo vamos a ocupar un tercero PAM, como quien dice. El tercero PAM es el sumador. Entonces, para hacerlo en paralelo tenemos que sumar el pasabajas y el pasaltas. Entonces vamos a utilizar un OPAM extra para hacer esa parte. La ganancia va a ser unitaria, la del sumador, y con eso resolvemos esa parte. Y empezamos con el ejemplo. Solamente así le entienden. Yo creo que el martes, con ustedes, nada más simulamos o terminamos este ejemplo y empiezo a darles la unidad 3, 4 y 5, que es la teoría de sensores, y empezamos con la introducción al labio. Para que lo traigan instalado. Se tarda un rato en que lo descarguen. Está en el aula virtual, está el link para descarga. Aquí se supone que en el otro método tenemos dos signos diferentes, porque para 1.53 ese signo me representa la configuración del código que quiero seguir. En este caso no tiene un significado, simplemente probé numéricamente cosas que me funcionaba y me funcionaba la raíz positiva. Con eso es como lo que resolví, que funcionaba esto. Entonces, ¿Puedo quitarles ese pizarrón? Ya estos dos formamos el arcotangénticos. Sí. Entonces, vamos a diseñar un filtro rechazabandas
UTERWORD que tenga la siguiente respuesta en frecuencia. Entonces va a ser mi bode, va a ser la frecuencia en hertz, magnitud en decibeles. Y la forma de onda va a ser la siguiente. Va a ser así. El pico de rechazo va a estar en 1 kHz. Y vamos a checar lo demás. Esas son las frecuencias. Esta es la frecuencia. Uy, me quedo un poquito más abajo. Esa va a ser la frecuencia de corte, que son los menos 3 decibeles. La frecuencia de rechazo es donde está el pico. Esa la quiero en menos 40 decibeles. Esta va a ser de 0.4 kHz y la que sigue es de 2.5 kHz. Ya se va a seguir, ahí se va a hacer mi diseño de un rechazabanda. El primero es un filtro pasabajas y el segundo es el filtro pasaaltas. Entonces empezamos a sacar el orden. Entonces, del filtro pasabajas, AP va a ser igual a los 3 decibeles y ocurre cuando FP es igual a 0.4 kHz. ¿Sí? La magnitud de rechazo va a ser igual a los 40 decibeles y ocurre en una frecuencia de rechazo de 1 kHz. Así. ¿Sí terminaron de pasar el dibujo? ¿O se los dejo? Sí, ya. Entonces seguimos. Esas son las condiciones del filtro pasabajas. Ahora nos vamos al filtro pasaaltas. El filtro pasaaltas va a tener una AP igual en 3 decibeles, pero su frecuencia de paso va a ser diferente. Esa va a ser igual a 2.5 kHz. La magnitud de rechazo va a ser igual a 40 decibeles y en una frecuencia de rechazo de 1 kHz. Esas sí coinciden. Voy a sacar el orden del filtro pasabajas. Entonces, voy a obtener el orden del filtro pasabajas. Epsilon 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 elevado al punto 1 por los 3 decibeles menos el 1. Y ese ya saben que les da .99, 70 y algo, 78 creo. En ese no tenemos problemas. Epsilon 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 de punto 1 multiplicado por 40 menos 1. ¿A cuánto les da eso? Esos valores que les regresan en la inversa para Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6, volvérselos a meter a la función directa
y comparar que ambas matrices de transformación de donde partieron y a la que llegan con la solución inversa sean iguales. Los ángulos individuales 99.99. Ahí está. Por lo tanto, el orden del filtro pasabajas va a ser el logaritmo de epsilon 2 entre epsilon 1 sobre el logaritmo de fs entre... No, en este caso va a ser de... Sí, va a ser fs entre fp, que va a ser 1 kilo entre 400 Hz. A ver cuánto les queda el orden. 2, 3, 4, 5 y 6 pueden variar con respecto al que partieron, pero la matriz de cinemática directa tiene que ser igual. Pero llegan a donde ustedes lo hicieron en posición y orientación final. No sé si eso quede claro. Y ya si lo quieren programar, pues aquí está el resumen. Aquí está el resumen, pues. A la función de cinemática inversa habría que darle todos estos parámetros de entrada, una matriz de entrada, una matriz cinemática directa deseada, y hay que tener conocidos las longitudes, pues, de lo que hay que resultar. Y ya en orden, primero se calcula la posición de la muñeca, X y Z, Q1 salía directo de la Z, definíamos la constante D para poder calcular Q3, Q2 dependía de Q3. ¿Cuánto les dio, muchachos? Q4 es la parte que ya resolvimos. 5. A mí me da 5.028. Nos brincamos a orden 6. Obviamente es una muy particular para este robot. Para cualquier otro robot. Nos brincamos hasta el 6. Ahora voy a checar el orden del filtro pasa altas. Entonces calculo esta. Va a ser igual el logaritmo de 99.99 entre 0.9978 sobre el logaritmo, que es lo que va a cambiar, de 2.5 kilos entre 1 kilo. A ver cuánto les queda esa. Falta planeación de trayectoria. Lo del jacobiano, yo creo que me lo he hecho en una clase, nosotros hablando de una clase que no me queda nada para que no se trate y para que nos puede servir. Lo de planeación de trayectoria, yo creo que me lo he hecho en una o dos clases máximo también, que son muy rápidos, porque realmente a ustedes les va a tocar implementar eso que van a aprender. En la implementación yo les voy a pasar la teoría de cómo se hace un ejemplo. Es lo mismo. Es muy rápido. ¿Les dio lo mismo? Sí. Por lo tanto, el ETA lo vamos a diseñar para un orden 6. Y hasta ahí lo dejamos. El lunes lo terminamos de diseñar porque me va a tardar otro rato. Y los dos quedaron para orden 6. ¿Sale, muchachos? Y me quedo con Juan Carlos para sus dudas. Porfa. Parece ser que los permisos para regresar están retrasados, entonces no sé qué parámetros burocráticos traen. No sé si les había comentado que había posibilidades de regresar el día 23. Es que le iba a preguntar del diseño del sumador inversor. Ajá, ¿qué tiene, Juan Carlos? Estoy batallando para diseñarlo. ¿Me lo puedes proyectar? Lo estoy haciendo primero en papel. Para sacar los valores de resistencia y todo. ¿Y en dónde te atoraste? En saber el valor de las resistencias. ¿Qué quieres hacer con eso? A ver, en saber el valores de las resistencias, ¿de qué tipo? ¿Comerciales? No, no, bueno, es que ya ve que tenemos la función y hay que reducirla y cambiar el offset.
Ajá. Estaba viendo los apuntes y creo que no tenemos un ejemplo. No sé si yo De sumador esté... inverso. Ajá. No, se me hace que sí les di ejemplo. Porque sí me hicieron el diseño del... No, según yo sí lo hicieron tú, Juan Carlos. Bueno, pero indiscutiblemente de eso, ¿en dónde te atoraste exactamente? Ya a la hora de poner el sumador inversor, pues para Ajá. saber con qué fuente sumarlo para que se reduzca y qué valores de resistencias poner. A ver, tenemos el sumador inversor. Ujú. Sigue compartiendo. Sí. Sí, ¿verdad? Al menos en simulación, y si de verdad ya regresamos el 30 al laboratorio, pues ya comiencen a ponerlo en práctica para que tengamos un mes de robótica industrial. Obviamente. Esta va a ser B1 y esta va a ser B2, R1, R2 y R3. Entonces, sumador inversor, pues prácticamente es voltaje de salida es igual a menos R3 sobre R1 Ajá. por el voltaje 1 Ajá. menos R3 sobre R2 por el voltaje 2. Esa es la fórmula. Sí, sí, sí. Ahora sí tú decides dónde quieres tu fuente de directa y dónde vas a tener tu voltaje de entrada. Si, por ejemplo, tenemos así, que sea el voltaje de entrada, y el otro, por ejemplo, tenemos un acomodo para que sea un voltaje, no sé, unos 5 volts, pues este producto ya te va a quedar de directa. Ese Ajá, vendría sí. siendo tu offset. Y vendría siendo tu señal senoidal. Ya, con eso. Ya lo entendí. ¿Con eso? Sí. Sí, sí, ya. De todas formas, la presentación con todas las configuraciones está en el aula, por si les falla. Ok. Sí, es que es lo que estaba ahí atorado, no sabía, pues eso. O más bien no lo terminaba de entender. Pero La ya. de la fórmula. Sí. Muy bien, Ujú. Juan Carlos. Vale, ¿Alguien más tiene gracias. dudas? De nada. ¿Alguien más dudas? Entonces los veo, bueno, mañana es lo de su otra práctica y los vería hasta el martes a ustedes. ¿Sí? Sale, muchachos, sería todo por hoy. Nos vemos. Adiós. Y de todas formas, la asesoría, ya nos pondremos de acuerdo